Bienvenidos a una exclusiva más para la revista digital Destacados Líderes México. El día de hoy tenemos a una de las 100, así es, a una de las 100 mujeres líderes destacadas de nuestro país que forman parte de este top tan importante y de verdad que me siento muy honrada, muy orgullosa, muy contenta y muy feliz de presentarles a una mujer que sin duda alguna admiramos todos. Ella es la doctora Marcela Zapata Mesa, quien es considerada como la primera mexicana en dirigir un proyecto arqueológico en el extranjero. De verdad que el día de hoy estamos muy gustosos, lo vuelvo a repetir, porque es un orgullo que se dé el tiempo la doctora para poder estar con nosotros el día de hoy. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy bien, Nayi, tú. La verdad es que muy emocionada de estar aquí con ustedes y muy agradecida, la verdad. Así es que yo feliz de estar aquí. Nosotros totalmente felices y más yo, por supuesto, de tener pues este privilegio de entrevistarla y platicar un poco de usted. Sabemos que estudió la licenciatura en arqueología, que también tiene una especialidad en egiptología, una especialización en filosofía, una maestría también, un doctorado en filosofía. De verdad que es una mujer muy preparada, ha tenido pues oportunidades muy importantes, es una mujer destacada en nuestro país. Queremos saber de primera instancia cómo es que Marcela Zapata desde niña quiso ser arqueóloga. Pues mira, la verdad es que es algo que yo creo que como muchos debemos, bueno, muchísimas cosas a nuestros papás, pero obviamente yo tengo la fortuna de decir que mi pasión por la arqueología se la debo a mi mamá. Yo siempre he sido una persona muy inquieta por las noches, padezco de insomnio y siempre ha sido muy complicado que yo duerma. Entonces, cuando éramos pequeñas, mi hermana y yo, pues compartíamos el mismo cuarto y mi hermana siempre ha dormido, pero bueno, con una envidia que le tengo porque duerme profundo y yo no. Y entonces yo creo que mi mamá en un momento dado dijo, ¿qué hago para que esta niña esté en paz, esté tranquila? Le voy a dar un libro. Y entonces me dio un libro que no tenía dibujitos, yo tenía 6, 7 años, no tenía dibujitos, tenía fotos, Okay. eso sí, y era justo, el libro se llama El faraón olvidado, y es todo el proceso que le llevó a Howard Carter el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Entonces yo me acuerdo que cuando leí eso y veía las fotos, se me quedó grabada una frase que le preguntaron a Howard Carter cuando logró abrir un agujerito en la tumba y con una vela se iluminaron y le preguntaron, bueno, ¿y qué es lo que ve? Y él responde, veo cosas maravillosas. Y yo dije, wow, cuando yo sea grande quiero descubrir cosas maravillosas y quiero ver cosas maravillosas. Y luego me acabé ese libro y me dio otro que se llama Y la Biblia tenía razón, un libro que ya está muy superado, pero que bueno, me dejó un poco como esta idea de poder trabajar en Israel. Y crecí siempre con esta idea de que cuando yo fuera grande iba a estudiar lo mismo que Howard Carter. Yo a los 8 años no sabía ni cómo se comía la arqueología, pero yo estaba segura que eso iba a ser. Y sí tenía muy claro que quería yo trabajar en Egipto y quería yo trabajar en Israel. Esos eran como mis objetivos. Y finalmente cuando pues llegó el momento de decir, ahora sí hay que decidir qué es lo que vas a estudiar, pues yo no tuve ningún conflicto ni ninguna como discusión interna de si estudio esto o estudio aquello o qué me conviene más. Yo siempre tuve claro que quería ser arqueóloga, entonces puedo decir que siempre tuve esa pasión por conocer la historia, por saber un poco cómo vivían esas culturas de la antigüedad. Aquí en México, como arqueóloga, pues evidentemente Linda me formó como una gran arqueóloga, pero una arqueóloga mesoamericanista. Entonces el reto fue, bueno, ¿y cómo le hago para brincar el charco, ¿no? Y para llegar al otro lado y empezar a trabajar en lo que me apasiona, no porque México no me apasiona mi historia, evidentemente, pero quería tener como esa experiencia de poder trabajar en Egipto y en Israel. Y bueno, así es como empecé a los 8 años con este sueño y un sueño que hoy es realidad y que la verdad es que cuando me preguntan, bueno, pero ¿te arrepientes? No, nunca, 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 nunca. Y qué importante escuchar su historia y sobre todo que es algo que ya tenía usted marcado, o sea, desde siempre, desde niña. Muchas veces pasa que estamos en la adolescencia, salimos de la prepa y de verdad a veces no sabemos qué queremos estudiar, pero usted ya tenía bien marcado qué es lo que quería hacer de grande. A ver, Claro. platíquenos un poquito esta parte donde su papá
no estaba de acuerdo en que No, no, estudiara no. arqueología. Fue toda una odisea porque, bueno, mi mamá la verdad es que siempre me apoyó. Yo creo que cuando yo, la verdad es que nunca le he preguntado, algún día le voy a preguntar, pero cuando era yo chiquita, yo creo que ha de haber dicho, esta pobre niña no sabe ni lo que quiere. Seguramente cuando sea grande, la vida le va a cambiar y se va a olvidar de la arqueología. Pero no, siempre que crecí con esa certeza, porque para mí es una certeza. Y cuando finalmente digo, bueno, voy a estudiar arqueología, pues por supuesto que mi papá puso el grito en el cielo. Si viviera ahorita y yo creo que regresáramos a época, me volvería a decir, estás como loca. Y sí me acuerdo que dijo, no, por supuesto que no, o sea, es una carrera de hombres, tú tienes que pensar que, quién sabe qué pase con tu vida el día de mañana, pero tú tienes que tener garantizada una economía sólida, un trabajo, una seguridad. Claro, mi papá con esa como preocupación, ¿no? De, pues tienes que tener al menos, no es que sea rica, pero al menos tener una seguridad económica, algo estable. Y él pensaba y lo veía, pues una carrera para hombres, una carrera en la que las mujeres no destacaban o no tenían como mucho futuro. Y sobre todo una carrera en la que él decía, ¿y a qué te vas a dedicar? ¿No? O sea, ¿de qué vas a vivir toda tu vida? Entonces yo muy emocionada cuando le dije voy a estudiar arqueología y me dijo por supuesto que no, busca otra carrera que te dé una estabilidad económica y ya más adelante estudias como hobby lo que tú quieres. Y yo decía, bueno, pero ¿qué otra cosa estudio? Y siempre me gustó mucho la filosofía y por eso la maestría y el doctorado en filosofía, pero como que yo no me veía trabajando de filósofa, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero ¿qué otra cosa? Y entonces también siempre me ha gustado mucho la fotografía, como que captar esos momentos, así como claves de personas o de lugares. Y dije, bueno, pues voy a ir a la escuela Carlos Septién a estudiar alguna carrera que tenga que ver con la fotografía. Y fui y estaba la posibilidad de entrar así como que en ese momento, claro, con el examen y todo, pero entrar en ese momento para estudiar corresponsalía de guerra. Y yo dije, ay, aquí soy. Wow. Porque también habla de conocer la verdad, de presentar la verdad, ¿no? Y yo siempre he tenido como muy claro que si algo hace a una persona como auténtica entre muchas cosas es como la verdad, ¿no? Entonces yo decía, bueno, también si estudio corresponsalía de guerra, me voy a ir a esos lugares en donde suceden las cosas y voy a poder contar la verdad, ¿no? Y claro, llegué a la casa y dije, papá, ya está, no te preocupes, ya tengo la carrera que quieres. Y bueno, sí, más adelante, pues seguramente estudiaré arqueología. Ay, qué bueno, ¿y qué vas a estudiar? ¿No? Corresponsalía de guerra. ¡Uah! Por supuesto, se desmayó, bueno, yo, y dijo, no, 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 estudia arqueología, estudia arqueología. Entonces, de alguna manera, claro, mi mamá siempre estuvo también ahí detrás, Sí. y de alguna manera, pues dijo, no, ya, mejor estudiar arqueología, a ver cómo te va en la vida, mijita, ya, en lugar de irte a poner ahí con entre bombas y no sé qué, mejor vete a estudiar arqueología. Y ya, la verdad es que nunca más volvimos a tener como esa discusión de si era lo correcto o no. Me acuerdo que siempre me decía, solamente cuídate mucho, ¿no? Cuando iba a prácticas de campo me decía, ten mucho cuidado donde pisas, mucho cuidado con quién caminas, ten mucho cuidado a dónde vas y con quién te juntas. Y él ya no está con nosotros, pero yo creo que si estuviera aquí, seguramente ahorita sería el más feliz por este reconocimiento, al igual que toda la familia, pero bueno, yo creo que sí, con el paso del tiempo, mi papá dijo, ay, qué bien hice en haberle dado ese sí para que estudiara arqueología, ¿no? Sin duda alguna, doctora, su familia y su padre, por supuesto, orgullosos, orgullosos de usted, aunque él ya no esté aquí, pero su corazón, su alma, pues está con usted. Y sin duda alguna, usted es parte importante de ese tipo de mujeres que son aguerridas, que son luchonas, de mucha fuerza. Platíquenos un poco cómo nació este tema bueno, de este proyecto de Magdala. Sabemos que por ahí estuvo usted platicando con el padre Juan Solana a principios de cuando se iba a dar ese proyecto y realmente no fue como un sí para usted. Pero después de algún tiempo la contactaron y le dijeron, sí, vas a participar en esto. Qué importante y bueno, qué fortuna también para usted poder ser pues una mujer como lo es ahora y que esté participando en un proyecto tan importante en el extranjero. Platíquenos, por favor. Pues eso fue muy particular porque en el 2008
empiezan a trabajar en Israel para lo que fueron, bueno, lo que en su momento se hicieron una serie de pozos de sondeo para poder dar los permisos por parte del Ministerio de Turismo y la Autoridad de Antigüedades de Israel para poder construir un centro de peregrinos en los terrenos que se tenían dispuestos como para todo ese proyecto, ¿no? Que era la construcción de un centro de peregrinos. Yo en el 2008 estaba en Egipto, estaba trabajando con la primera misión mexicana en Egipto, estaba apoyando en toda la parte de excavación en el exterior de una tumba de un noble, de un sacerdote, de un segundo sacerdote de la dinastía 18, que es la dinastía del gobierno de la faraón Hatshepsut. Y entonces yo estaba en ese proceso, vuelvo a México y había que decidir si yo regresaba en el 2009 a Egipto o me quedaba en México, ¿no? Y justo en ese proceso es cuando se descubre a través de esos pozos de sondeo está la sinagoga de Magdala, ¿no? Entonces yo ya conocía al padre Juan porque ya había venido aquí a México años anteriores y nos había platicado de este gran proyecto a orillas del mar de Galilea, el hotel que iban a construir, el centro de peregrinos. Y yo me acuerdo que me acerqué a él y le dije, oiga padre, seguramente va a necesitar a un arqueólogo. Si lo necesita, yo soy arqueóloga, trabajo en la náhuatl, y me acuerdo que en esa primera pues contacto que tuvimos me dijo, no, muchas gracias, no lo voy a necesitar, y si lo llego a necesitar, bueno, para eso está la Autoridad de Antigüedades de Israel. Ah, ok, perfecto. Luego volví a coincidir con él, tuve la fortuna que la universidad me pidiera guiar a uno de los grupos de alumnos que fueron de peregrinos a Israel, entonces fui a hacer mi peregrinación. Y estando ahí volví a ver al padre Juan, le volví a preguntar y me dijo, no, por supuesto que no, no lo vamos a necesitar, yo no me quiero meter en esos líos. Y me acuerdo que le dejé mi tarjeta, ya hasta ahí quedó. Y luego pasó el 2008, yo no estaba aquí en México, luego en el 2009, él me manda un correo y me dice, ¿te acuerdas de mí? Y yo, así como que ya como que en mi postura de, pues ahora no me acuerdo. Y le digo, no, claro que sí. Y me dice, oye, es que acaban de descubrir la sinagoga y la verdad es que me están hablando de cosas que yo no entiendo, en términos que yo no entiendo. Ven y explícame un poco y date una idea de lo que está pasando acá. Y el rector de la Universidad de Anáhuac, en aquel momento el doctor Javier Vargas, me dio el permiso para ir a Israel y entonces estuve a finales del 2009, justo cuando estaban terminando de trabajar la sinagoga y estaban sacando a la luz la piedra de Magdala. Y entonces yo empecé a tener un poco de contacto con los arqueólogos de Israel, conociendo un poco cómo ellos hacían salvamento arqueológico. Yo nunca he trabajado en salvamento arqueológico, es una parte de la arqueología que en lo particular no me gusta, no dejo de reconocer que es muy importante, pero se requiere de un temperamento muy fuerte como para estar trabajando y sacando a la luz la historia y de pronto estar viendo aquí el tractor de la construcción de la carretera de un hotel y sentir que yo necesito calma, tiempo, como que mi temperamento no da para estar en salvamento arqueológico. Pero conocí un poco más de esa área y cuando ya estaba yo por regresarme a México, surgió la idea de poder presentar el proyecto a la Autoridad de Antigüedades de Israel para excavar la parte del terreno que a partir o a raíz del descubrimiento de la sinagoga deciden ya no construir absolutamente nada. Okay. Y quedaba un poco como esa, casi como certeza que el pueblo se extendía hacia ese sector, que es el sector sur, en donde se decide ya no construir nada. Y entonces cuando yo vuelvo a México dije, pues bueno, mira, el no ya lo tengo, segurito el no ya lo tengo, no pierdo nada en hacer un proyecto, en presentarlo, y quién quita y me dan el sí. Y pues eso, regresé en el 2010, a inicios, a hacer el proyecto, a diseñarlo. Me apoyé muchísimo de la doctora Manzanilla, que ha sido mi mentora siempre, y hice el proyecto y lo entregué, ¿no? En tiempo, como lo pedía los estatutos o los reglamentos de la Autoridad de Antigüedades de Israel.
Y en marzo del 2010 ya me estaban dando una licencia y después de un tiempo yo me acuerdo que pregunté al que hoy es el subdirector de arqueología, que es el doctor Guidon Afni, le dije, bueno, ¿por qué me dieron la licencia a mí? ¿No? O sea, ¿por qué se lo pudieron haber dado a cualquier otro? ¿Por qué me dieron a mí? Y me dijo, por tres razones muy particulares y las tengo muy claras. Una, porque vienes de una escuela, que es la Escuela de México, que tiene una formación en arqueología muy buena. Dos, porque el proyecto que presentaste fue el proyecto más completo de los que revisamos. Wow. Y tres, porque eres mujer. Y necesitamos que aquí en Israel haya esa fuerza. Y yo, wow, ¿no? Y sí fue un como wow, porque dije, me lo pudieron haber dado por cualquier otra cosa, ¿no? Pero cuando tuve esa como respuesta, dije, qué importante para México, ¿no? Para la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde me formé, saber que efectivamente los arqueólogos que forma son arqueólogos que somos reconocidos a nivel nacional e internacional. Y dos, pues que supe cómo hacer un proyecto, que lo presenté bien estructurado. Y tres, pues que soy mujer, ¿no? Digo, como que muchos factores, no necesariamente el que haya sido, el que sea mujer fue como el decisivo, pero ciertamente la arqueología es una profesión en donde como por tradición pensamos en hombres, ¿no? Cada vez menos, pero es una realidad. Y en Israel es un país en donde hay muchas arqueólogas israelíes muy buenas, pero no destacan como destacan los hombres. Y entonces, no sé, como que se juntaron varios factores y pues bueno, así fue como llegué a Israel a dirigir el proyecto. Wow, doctora, impresionados de verdad por escucharla, cómo se fue dando todo. Y es verdad, como mujer, pues es muy importante pues pertenecer a este tipo de proyectos pues tan majestuosos, con tanto poder, pero sobre todo usted se lo ha ganado a pulso, doctora, por esa preparación también, ese amor, porque sabemos que usted dice que siempre en sus entrevistas que todo lo hace con amor, porque usted estudió arqueología, porque ama estudiar arqueología, porque desde siempre quiso hacerlo, quiso estudiar. Entonces creo que cuando le pones amor y pasión a lo que haces, las cosas sin duda alguna van a salir muy bien. Sí, yo siempre digo que el ser arqueóloga es de profesión, pero también de vocación, porque para ser arqueólogo, en el fondo yo digo que cualquier disciplina lo implica, pero la arqueología requiere de mucha constancia, de mucha paciencia. Tienes que estar mucho tiempo bajo el rayo del sol, si es que estás excavando, ¿no? O si estás haciendo recorrido de superficie, caminando. Requiere de mucha paciencia para estar viendo los materiales, tratando de entender qué son, cómo los entrelazas, ¿no? En los contextos arqueológicos. Y también es una disciplina que implica que nunca perdamos la capacidad de asombro, porque puede haber días en que no encuentres absolutamente nada y digas, ¡oh, qué fiasco, no he encontrado nada, ¿no? Y de pronto, si tienes paciencia y si tienes humildad, de pronto sale el gran descubrimiento, que no necesariamente tiene que ser una cosa extraordinariamente enorme, ¿no? Yo me fascino incluso hoy día digo, bueno, yo nunca he descubierto la tumba, ¿no? Que fue por lo cual empecé a pensar en la arqueología o a soñar en la arqueología. Algún día, pero para mí cada descubrimiento, sea chiquito, sea grande, es como ese decir, wow, veo cosas maravillosas. Entonces sí tengo la fortuna de poder decir esa frase que me llevó a la arqueología que dijo Howard Carter en cada descubrimiento que se hace, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que lo hago con mucha pasión y le pongo todo el amor del mundo, ¿no? No siempre salen las cosas como uno quisiera, siempre va a haber dificultades, que es una realidad, siempre va a haber personas que de pronto quieran como voltear la tortilla, como decimos aquí en México, ¿no? O te quieran poner un pie como para que te caigas, ¿no? O te des un buen trancazo. Y los hay, pero afortunadamente sí creo que sí es algo que se lleva en el corazón y se lleva también mente, corazón y se pone como todo en positivo hacia sacarlo adelante. Las dificultades se logran no hacer a un lado, sino enfrentar y cruzar, ¿no? Y superarlas y aprender, porque en el fondo
pues el día a día es una gran enseñanza, ¿no? De lo bueno y de lo malo. Claro, creo que de todo lo que pasamos en la vida, pues todo es un aprendizaje. Todo siempre nos aporta, nos nutre, lo que no sirve, pues sabemos que a la basura, y lo que sí, lo mantenemos para nosotros y por supuesto que también lo aplicamos. Y usted es prueba de ello. Siempre habrá momentos difíciles, como lo dice, y pues más que admirarla, de verdad, le reconocemos toda esa fuerza, porque también estar dentro de pues, un país que no es el de usted, donde también imperan más también los hombres. No sé si en algún momento, cuando comenzó el proyecto, tuvo alguna pues dificultad de cierta forma en, bueno, pues darles órdenes a algún hombre, a algún arqueólogo. Sí, de hecho, con los trabajadores y con el arqueólogo, que hoy, desde hace mucho tiempo reconozco como un gran ser humano, como un gran arqueólogo y un gran amigo, que es Arfan Nayar, pero en ese momento, pues, era su jefa y él estaba de parte de la autoridad de antigüedades, un poco como supervisando qué era lo que yo estaba haciendo y viendo, de alguna manera, claro, con toda lógica, si yo estaba haciendo bien las cosas, ¿no? Pero yo era su jefa. Y entonces primero los trabajadores fue un relajo porque muy pocos entendían algo de inglés y entendían lo básico, ¿no? Y entonces como que darles órdenes era toda una complicación. Entonces un poco a base de señas y de pronto como que con la cara más así de, ¿no? Como que me hacían caso. Y sí me acuerdo de un buen día con Arfan, de los primeros días que estábamos trabajando. No me acuerdo qué me estaba diciendo, algo en lo que no nos poníamos de acuerdo, porque no necesariamente como arqueólogos tenemos que estar de acuerdo, ¿no? La arqueología es una disciplina social, está a expensas de lo que uno descubre y esos descubrimientos pueden hacer que lo que uno dijo ayer, hoy día diga uno, ¿qué creen? Lo que dije ayer no es cierto porque nos acabamos de encontrar esto, ¿no? Entonces también es una disciplina como muy cambiante o muy movible y lo idóneo es que haya todo un acompañamiento interdisciplinar para que eso que pueda cambiar sea lo menos, ¿no? No me acuerdo que estábamos discutiendo y un buen día el brazo izquierdo me lo agarró con su mano y me lo hizo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. De tal manera que sí, hubo un momento en que yo dije, ¡au! O sea, me duele, ¿no? Entonces sí volteé y le dije, no, suéltame, ¿no? Y me dice, no, pero estamos jugando. Y le dije, suéltame. Y me dice, ¿qué pasa? Y le digo, mira, yo no sé cómo jueguen aquí, pero en México así no jugamos. No, claro que no. Así es que la siguiente vez que tengas una duda o que no estemos de acuerdo, antes de tocarme, me preguntas, que sea la primera y la última vez que me tocas, y mucho menos de esa manera, ¿no? Entonces me quedó viendo como diciendo, bueno, ¿y a esta qué le pasa, no? Y le dije, yo no sé cómo tratan a las mujeres aquí, pero a mí, no, yo no estoy acostumbrada a eso, ¿no? Yo no sé de esos tratos. Y yo jamás te voy a faltar al respeto, ¿no? Y entonces fue como un poco indignado, como que no entendía. Y yo también así como diciendo, pues, ni modos, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, no sé qué pasaba por su cabeza, ¿no? Y los trabajadores se me quedaban viendo así como diciendo, ¿qué pasa, no? Y ya al día siguiente que volvió, me dijo, mira, la verdad es que yo, pues, es la primera vez que trabajo con una mujer que no es israelí, que no es de aquí, y yo no sé cómo tratarte. Y le digo, pues como tratarías a cualquier persona, creo yo, ¿no? Le digo, jamás vas a encontrar en mí, podré estar muy enojada, pero jamás te voy a faltar al respeto y jamás voy a hacer algo que te pueda a ti como persona ofender, ¿no? Entonces, pues ese mismo trato, espero yo, ¿no? Entonces, primera y última vez que tuvimos un conflicto y a raíz de eso, los trabajadores como que también dijeron, aguas con esta, ¿no? Jamás tuve ningún problema con los trabajadores, siempre fueron muy respetuosos, siempre fueron muy obedientes, ¿no? A las instrucciones que yo daba, un poco también tratando de aprender y fue como todo un tiempo de ir aprendiendo, de ir entendiendo tanto yo de su cultura, de sus tradiciones, de cómo, también dándome a respetar y ellos al mismo tiempo pues también queriendo aprender un poco más de México, ¿no? Y de lo que hacíamos y de nuestra forma de nuestra cultura, nuestras tradiciones, ¿no? Entonces fue
fueron años verdaderamente los primeros de mucho aprendizaje, de mucho trabajo y sobre todo de mucho trabajo de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo es que vine a dar acá? Porque no es que estoy en mi México, ¿no? Pero obviamente con esa certeza de que estaba donde tenía que estar y haciendo lo que me gusta. Cabe destacar, doctora, que usted ha puesto a México en un lugar muy, muy importante con todo ese trabajo que ha venido desarrollando y con esto que nos platica también de marcar límites, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Yo merezco respeto como mujer mexicana y de verdad que eso también se aplaude y nos da mucho orgullo pues tenerla aquí con nosotros. Antes de terminar, doctora, sabemos que, bueno, pues usted ha sido también por ahí invitada para ser parte de este comité tan importante como es el Comité Evaluador de Premios Internacionales, presidido por el ingeniero Edialberto Martínez Tejeda, pues para formar parte de este comité que selecciona a personalidades que tienen currículos muy importantes en nuestro país, tanto mujeres como hombres, que son muy destacados y que ponen pues a México en un lugar demasiado, demasiado interesante. Cuéntenos un poquito antes de terminar, por favor, pues qué se siente pues haber sido invitada para ser parte de este comité. Pues la verdad es que me siento muy honrada de haber recibido este reconocimiento como una de las 100 mujeres líderes de México, al igual que tú, y te felicito porque verdaderamente son cosas que son muy importantes porque sí es verdaderamente como marcar esa línea a decir sí se puede, ¿no? Se puede y no va a ser fácil y nunca se ha dicho que sea fácil, pero sí se puede. Entonces, el haber tenido este reconocimiento este año y el que me haya invitado Eri a ser parte de este comité, la verdad es que me siento muy, muy orgullosa, muy honrada y lo recibo con mucha humildad porque no es cualquier cosa, no es un trabajo fácil, ¿no? Porque implica, pues obviamente, estar muy de la mano de todos ustedes y de aprender, ¿no? Aprender a ir viendo cómo se hacen estas cosas, yo moviéndome más en el ámbito de la academia, pero de verdad que lo recibo con mucho orgullo, me siento muy honrada y lo acepto con mucha humildad para dentro de lo que yo sé y pueda, obviamente, poder aportar, poner un granito de arena y si lo que yo sé y lo que yo hago sirve para seguir reconociendo el talento mexicano, tanto de hombres como de mujeres, pues evidentemente que digo que sí y lo acepto con mucha humildad y muy contenta, muy contenta. Claro, no, es de verdad también muy importante para el comité que usted sea parte del mismo, porque sin duda alguna usted es una persona muy, muy importante, muy destacada y aportará muchísimo. De eso estoy totalmente segura, de eso no hay que dudarlo para nada. Doctora, le deseamos todo el éxito, de verdad, que vengan más proyectos importantes, positivos, de mucha felicidad para usted, no solamente en lo profesional, sino también en lo personal, en lo familiar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros para la revista digital Destacados Líderes México. Le mandamos un abrazo, Igualmente. todo mi cariño y vuelvo a reiterarle todo mi reconocimiento, mi orgullo como mujer de estar a través pues de esta plataforma, pues platicando con una eminencia, de verdad. Muchísimas gracias, gracias a la revista, gracias por este reconocimiento y gracias por el espacio también para poder hacer esta entrevista que la verdad es que ha sido un espacio casi como si nos estuviéramos tomando un cafecito. Así es que muchísimas gracias. Pronto nos veremos personalmente y por Claro supuesto que sí. por ahí nos desquitamos. Claro Que que sí, sí, doctora. claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo. Bueno, amigos de la revista digital Destacados Líderes México, muchísimas gracias como siempre por su atención. Es momento de despedirnos y sin duda alguna estaremos de nueva cuenta en algún otro momento entrevistando, platicando, charlando con alguna otra personalidad importante y destacada de nuestro país. Nos vemos la próxima.